Segunda Aliyá. Vaikra capítulo 25 versos del 14 al 18. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. El no hacer mal uno a otro se refiere aquí a asuntos monetarios. Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor del producto, está engañándole. Si cobra de más, con intención transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también transgrede este mandamiento. Capítulo 25, verso 15. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. La tierra no se vende, solo las cosechas, porque la tierra de Israel es del Eterno. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 2, verso 7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Capítulo 25, verso 17. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Según Rashi, el no hacer mal uno a otro se refiere en este caso a asuntos verbales. El temor a Elohim evita que uno haga mal a otro por dos razones. El que teme a Elohim sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y merece ser respetado por ello, no importa cómo sea su conducta. Por el simple hecho de ser un ser humano merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. El que engaña o hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen de Elohim. Así que el temor de Elohim hace que tratemos al prójimo con respeto y amor. 2. El temor Elohim hace que una persona no pueda engañar a otra en asuntos económicos o de palabras, porque sabe que el Eterno lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones, y si engañamos a otros tendremos que dar cuenta delante de Él que todo lo ve. Hebreos, Ibrín, capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas entran al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algunos daños verbales pueden ser: primer punto, dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay una intención de hacerlo. Segundo punto, recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres. Tercer punto, decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Cuarto punto, contestar a una pregunta de manera grosera, falsa o engañosa. Quinto punto, usar apodos ofensivos. Vaikra capítulo 25, verso 18. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La inseguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así
que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de ejércitos extranjeros es cumplir con mandamientos de la Torá. El problema en Israel hoy en día no es el odio de los vecinos, sino la falta de obediencia a la Torá entre los Yehudim. Salmo Teil, capítulo 81, versos del 13 al 16. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Hashem le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Amén y amén. Tercera aliyá. Vaikra, capítulo 25, versos 19 al 24. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. En este verso vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: satisfacción material y protección sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años Shemitá y Yobel, vino la invasión y la deportación babilónica. Capítulo 25, verso 20. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Esta es la pregunta que surge no de una mente espiritual, sino de una mente natural. ¿Qué vamos a comer? Según las circunstancias naturales, habrá escasez. El Eterno ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el séptimo año, para que el pueblo aprenda a poner su confianza en Él y no en los recursos naturales. El Mashiach Yeshua está dando una enseñanza sobre este mismo tema en Matillá, capítulo 6, versos 19 al 34. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es bueno para ser generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas, pero eso os digo: no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Shelomó en toda su gloria se vistió como uno de estos.
Y si Elohim viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Aleluya. El que pone su confianza en el Padre Celestial no hace la pregunta, ¿qué comeremos? Porque sabe que si el Eterno ha ordenado algo, Él se hará responsable para cuidar de sus hijos, aquellos que le obedecen. Amén. Aleluya. Vaikra capítulo 25, verso 21. Yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando el agricultor toma la decisión por fe, por emuná, de no trabajar en el año Shemitá, el Eterno enviará la bendición de antemano en el 6º año para que dure durante 3 años. Si el agricultor tiene en su mente trabajar durante el 7º año, el Eterno no enviará la bendición en el 6º año. Vemos aquí que el milagro del 6º año depende de la actitud del agricultor, de sus pensamientos, de su emuná. El no trabajar el 7º año es un asunto de emuná y confianza en la providencia divina. Este mandamiento, esta mitzvah, es una prueba para los hijos de Israel para ver si confían en el Todopoderoso y no para su sostenimiento económico. Por causa de las diferentes interpretaciones que hay entre los rabinos talmúdicos, no sabemos bien. Primer punto, si el año de jubileo Yobel cae en el año siguiente al Shemitá cada 49 años, de modo que el ciclo del año de jubileo sea de 49 años. Segundo punto, si hay una ruptura en el cómputo de las semanas de años, después de 49 años, para que el año del jubileo Yobel venga como un paréntesis en el año 50. El año 51 sería entonces el primer año de la siguiente semana de años, de manera que el ciclo del año de jubileo sea de 50 años. Según el libro de Daniel, parece que no hay una ruptura en las semanas de años para dejar lugar a un supuesto año de jubileo. Yobel, Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que se haya celebrado el año Yobel alguna vez en la historia de Israel. Sin embargo, dice una referencia del Talmud: Israel contaba 17 jubileos desde el tiempo cuando entraron en la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que celebrar. ¿Cuántos de esos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados? Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo, porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. Versos 10 y versos 13. Así que desde el tiempo de la deportación de las 2 tribus y media, ha sido imposible cumplir este mandamiento.
Cuando venga nuestro Yeshua, Él hará que se cumpla este mandamiento correctamente con la restauración de las 12 tribus de Israel en su tierra. Lucas y Lel, capítulo 4, versos del 16 al 21. Llegó a Netzaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yeshayahu y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Rúa del Adón está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. En el tiempo del segundo templo se seguía una lectura trianual de la Torá de Moshe en las sinagogas en la tierra de Israel, es decir, durante 3 años de Shabbat. En Shabbat pasaron por la lectura de toda la Torá de Moshe. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían de los profetas, la Haftará, Hechos, Masé, capítulo 13, verso 15. La lectura de los profetas fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de persecución, cuando estaba prohibido leer de la Torá de Moshe. Por eso, el texto de la Haftará se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá. De esa manera, durante el tiempo de la prohibición de la Torá, podían leer de los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante esa semana, sin tener que leer de la misma Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas que se colocaban después de la lectura semanal de la Torá. Cuando Yeshua estaba participando del servicio de Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la Haftará correspondiente a esa semana. Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Moshe, y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día del profeta Yeshayahu, Isaías, conforme a la costumbre del ciclo trianual. Yeshua leyó el texto de la Haftará que correspondía a esa semana, el texto de Isaías, Yeshayá, capítulo 61, versos 1 y 2. Fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes octavo, Yeshvan, Shmini, alrededor de octubre-noviembre, según el anuario romano. La expresión el año favorable de Hashem puede ser una referencia al año Shemitah o el año Yovel, antes de la lectura de Isaías, Yeshayá. Aquel Shabbat se había leído el texto de la Torá desde Deuteronomio, Devarim, capítulo 15, verso 17, al capítulo 16, verso 17. Según el ciclo trianual, en este texto se habla de la ayuda a los pobres, del año Shemitah y de las 3 fiestas mayores anuales donde tenían que subir a Jerusalén. La pregunta surge: si Yeshua estaba ministrando en público en relación con un año Shemitah,
Su ministerio consistía en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo esto está relacionado con los años Shemitah y Yobel. Mateo, Matillá, capítulo 15, verso 24. Capítulo 25, verso 22. Cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Este texto puede ser interpretado de dos maneras. Una, parece que está diciendo que la siembra que se hace en un año, en este caso el 8º, es luego cosechada en el año siguiente, el 9º. Esto no puede ser si el año nuevo, según el calendario Hillel 2, cae en el día 1 de Tishri, Shevi, el 7º mes, porque la siembra no se hace antes de Tishri, Shevi, porque entonces es el tiempo de la recolección de los frutos de los árboles. La época normal de siembra duraba desde Tishri, Shevi, hasta Tevet, Asiri, el mes 7º hasta el mes 10º. A veces también se sembraba en el 11º mes, llamado Shevat, Ashtei. Por lo tanto, si este texto dice que la siembra que se hace en un año es cosechada en el año siguiente, ¿cómo cuadraría si el año empieza el primer día de Tishri? Calendario Hillel 2. En Nisan, Aviv, tiene que estar lista la primera cosecha del año, la de la cebada. Y esa cosecha depende de la siembra que se hizo durante el final del año anterior. 2. La otra interpretación es que no se está hablando de la cosecha en el 9º año, de lo que se sembró en el 8º año, sino simplemente de la cosecha que va a venir en el 9º año como resultado de la siembra que anteriormente se había hecho en el 9º año agrícola. Lo que está diciendo es que la bendición del 6º año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del 9º año. Vaikra, capítulo 25, versos 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. La tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino al Eterno. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel, y en cada año sabático y en cada año Yobel hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho a la tierra mientras cumpla los mandamientos, pero si practica la idolatría, perderá el derecho de vivir en la tierra del Santo bendito. Segunda de Crónicas, Divrei Hayim Bet, capítulo 7, versos 19 y 20. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Está escrito en Ezequiel, Yehezkel, capítulo 36, versos del 1 al 15. Y tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd la palabra de Hashem. Así dice el Adón Hashem. Por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por tanto, profetiza y di: así dice el Adón Hashem, porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones,
Os han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Adón Hashem. Así dice Hashem a los montes y a los collados, a las barracas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice Yud-Hei Bat-Hei. Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a las barracas y a los valles, así dice Yud-Hei Bat-Hei. He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones, por lo cual, así dice Yud-Hei Bat-Hei. Yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Pues he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabráis que yo soy Hashem. Sí, haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti y será su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice Yud-Hei Bat-Hei. Porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara Yud-Hei Bat-Hei, y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara Yud-Hei Bat-Hei. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos con la vuelta de los Yehudim de todo el mundo y la reconstrucción del país. Pero una parte de esta profecía no se ha cumplido todavía porque todavía se oyen muchos insultos de los gentiles. Ningún hombre es el verdadero dueño de la tierra de Israel y nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones ni dividirla entre Yehudim y árabes palestinos. Por haber dividido la tierra de Israel, vendrá el juicio del Eterno sobre las naciones. Joel, capítulo 3, versos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restauraré el bienestar de Yehudá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar del valle de Jehoshafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y Salmo, Teil, capítulo 10, verso 16. Yud-Hei Bat-Hei es rey, eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Amén y amén.